Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Conducta ante una diarrea aguda. Introducción y conceptos. La diarrea aguda constituye un motivo frecuente de consulta médica en los servicios de urgencias. Aunque la mayoría de los episodios son leves y autolimitados, es importante tener en cuenta que en nuestro medio puede conllevar una mortalidad nada despreciable, fundamentalmente debido a estados de deshidratación y desnutrición, especialmente en ancianos. Se define como diarrea el aumento del número de deposiciones, 3 al día, o la disminución de su consistencia en relación con lo que viene siendo habitual en el individuo. Se considera aguda cuando su duración no supera las 2 semanas, persistente entre 2 a 4 semanas y crónica si excede las 4 semanas. Etiología. Las infecciones suponen la causa más frecuente de diarrea aguda, superior a 90%, siendo los virus los agentes infecciosos más comunes. Se adquieren por transmisión feco-oral, habitualmente a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados. El porcentaje restante lo constituyen los fármacos, la isquemia y los tóxicos entre otros, tabla 45, 1. Tabla 45, 1. Etiología de la diarrea aguda. Causas infecciosas. 1. Virus. Rotavirus, virus Norwalk, adenovirus entéricos, astrovirus, citomegalovirus. 2. Bacterias. Enteroinvasivas. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter jejuni, Escherichia coli enteroinvasivo. Enterotoxígenas. Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Clostridium difficile. Toxinas preformadas. Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. 3. Parásitos. Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolítica, Balantidium coli, Cryptosporidium, Microsporidium, Cyclospora, Isospora belli. 4. Hongos. Candida albicans, Histoplasma. 5. Según epidemiología. Viajeros. Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Vibrio cholerae, Giardia, Aeromonas. Consumiciones especiales. Arroz frito, Bacillus cereus, mayonesa sonatas, Salmonella, segundos. Aureus, huevos, Salmonella, mariscos crudos, Vibrio o Salmonella, pollo, Salmonella, Campylobacter o Shigella, hamburguesas poco cocinadas, Escherichia coli enterohemorrágico. Inmunodeprimidos. Mycobacterium spp, Cytomegalovirus, virus herpes simple, adenovirus, Cryptosporidium, Isospora belli, Microsporidium, Blastocystis hominis. Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y clamidia en contacto sexual rectal, proctocolitis.
Pacientes institucionalizados o toma de antibióticos. Clostridium difficile. Personal de guarderías. Rotavirus, Shigella, Giardia, Cryptosporidium. Tabla 45, 1. Etiología de la diarrea aguda. Causas no infecciosas. 1. Fármacos. Analgésicos, antiácidos que contienen magnesio, antibióticos, antihipertensivos, digital, diuréticos, laxantes, colchicina, tiroxina, sales de potasio, agentes quimioterápicos, quinidina, colinérgicos, teofilinas, antidepresivos. 2. Metales pesados. Arsénico, plomo, cadmio, magnesio, cobre, zinc, antimonio. 3. Tóxicos. Alcohol, venenos, insecticidas organofosforados, amanita, aditivos alimentarios. 4. Endocrinometabólicas. Uremia, acidosis metabólica, diabetes, hipertiroidismo. 5. Alergia alimentaria. 6. Postcirugía. Vagotomía, piloroplastia, gastroyeyunostomía, síndrome del intestino corto. 7. Expresión aguda de una diarrea crónica. Síndrome de malabsorción, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del asa ciega. 8. Miscelánea. Abdomen agudo, fases iniciales, impactación fecal y obstrucción intestinal parcial, diarrea por rebosamiento, diverticulitis, diverticulosis, inflamación pélvica, colitis actínica, isquemia intestinal, enteritis rádica, sepsis, estrés psicológico. Aproximación al paciente con diarrea aguda. Valoración inicial. Estabilización. En una primera aproximación, nos centraremos en evaluar la gravedad del cuadro en base a la estabilidad hemodinámica, severidad y temporalidad del episodio, teniendo en cuenta los factores personales que incrementan la vulnerabilidad del individuo. Una vez hayamos establecido el grado de deshidratación, iniciaremos la reposición de volumen y electrolitos. Nos basaremos en la información obtenida en la anamnesis y en los hallazgos clínicos para establecer una primera orientación diagnóstica. Historia clínica. Se debe interrogar acerca del momento y forma de comienzo, número, tipo y volumen de las deposiciones, en relación al hábito intestinal previo, y la presencia o no de productos patológicos, sangre, moco, pus. Preguntaremos sobre la existencia de síntomas asociados, dolor abdominal, fiebre, vómitos, oliguria, sed, síntomas neurológicos. Los antecedentes médico-quirúrgicos pueden orientarnos en el diagnóstico y contribuir a valorar la existencia de grupos de especial riesgo. Edades extremas de la vida, niños y ancianos, inmunodeprimidos, enfermedades crónicas, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, o patología vascular asociada, prótesis, injertos. Es esencial preguntar acerca del uso de fármacos de reciente prescripción, antibióticos, hasta un mes previo, pacientes institucionalizados u hospitalización reciente, viajes a áreas endémicas, riesgo profesional, hábitos tóxicos y sexuales, que pueden aportar información determinante. Alimentos consumidos y si hay más familiares o personas cercanas con similar sintomatología, orienta a toxinfección alimentaria, para descartar brote epidémico. Clasificación. Una clasificación útil, pues puede orientar la gravedad y el pronóstico, se muestra en la tabla 45, 2. Tabla 45, 2. Clasificación, asociaciones clínicas y orientación etiológica. Diarrea inflamatoria. Mucosanguinolenta, frecuente y de pequeña cuantía. Asociaciones. Dolor abdominal intenso en hipogastrio, difuso, fosa ilíaca izquierda. Fiebre elevada y persistente. Tenesmo rectal. Etiología. Organismos enteroinvasivos, enfermedad inflamatoria intestinal, procesos intraabdominales agudos. Diarrea no inflamatoria. Acuosa y voluminosa, sin productos patológicos. Asociaciones. Posible dolor abdominal, no intenso, en mesogastrio difuso. Frecuentes los vómitos. Fiebre poco frecuente. No tenesmo rectal. Etiología. Virus, rotavirus, virus Norwalk, bacterias, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, intoxicaciones alimentarias, fármacos. Exploración física. En primer lugar, nos centraremos en valorar una posible inestabilidad hemodinámica, signos vitales, y el grado de deshidratación.
un incremento de la frecuencia cardíaca superior a 20 latidos por minuto o un descenso de la presión arterial sistólica superior a 20 milímetros de mercurio o de la diastólica superior a 10 milímetros de mercurio cuando el paciente adopta la sedestación, sugieren una depleción de volumen importante. En la exploración física se debe prestar especial atención a los signos de deshidratación, signos vitales, sequedad mucocutánea, sed, y al nivel de consciencia. Asimismo, se evaluará la presencia de distensión abdominal, dolor a la palpación abdominal y signos de irritación peritoneal. Se pueden obtener datos en la exploración que nos orientan sobre el agente etiológico. El tacto rectal puede aportar información importante como es la presencia de masas, abscesos, fístulas, tono del esfínter y presencia de impactación fecal. Con los datos de la anamnesis y de la exploración física se puede establecer la gravedad de la diarrea aguda. Pruebas complementarias. Una vez valorado el nivel de gravedad del cuadro, nos preguntaremos si es necesario solicitar pruebas complementarias. La diarrea leve generalmente no requiere estudios complementarios, salvo casos de evolución superior a 48 horas. Tabla 45, 3. Asociaciones entre agente etiológico y características clínico-patológicas. Agente etiológico: Escherichia coli enterohemorrágico, Shigella, Salmonella. Características clínico-patológicas: insuficiencia renal aguda más anemia hemolítica microangiopática, más trombocitopenia. Síndrome urémico. Agente etiológico: Campylobacter jejuni. Características clínico-patológicas: neuropatía axonal motora aguda, síndrome Guillain-Barré. Agente etiológico: Chlamydia, Campylobacter, Salmonella, Yersinia. Características clínico-patológicas: dolor e inflamación articular más menos manifestaciones mucocutáneas, artritis reactiva. Agente etiológico: Yersinia enterocolítica, enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Características clínico-patológicas: dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, eritema nodoso. Tabla 45, 4. Valoración del nivel de gravedad. En leve, moderada, grave, y muy grave. La diarrea moderada y severa incluirá, en una aproximación inicial, hemograma completo, hemoconcentración y leucocitosis con desviación a la izquierda en diarreas inflamatorias. Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, iones y perfil hepático. Permite valorar el grado de deshidratación, la presencia de fallo renal agudo, incremento de urea y creatinina respecto a valores previos, hipernatremia e hipopotasemia. Gasometría venosa para descartar alteraciones del equilibrio ácido-base, acidosis metabólica, si vómitos cuantiosos o gran número de deposiciones. Estudio de coagulación, para descartar coagulopatía de consumo asociada a sepsis, si existen signos de toxicidad o bacteriemia persistente. En un segundo escalón, investigación de leucocitos en heces o lactoferrina fecal y de sangre oculta en heces para distinguir entre diarrea inflamatoria y no inflamatoria. Coprocultivos y diarrea grave, diarrea superior a 3 días con leucocitos positivos en heces, diarrea inflamatoria, inmunosupresión, pacientes con comorbilidades o con enfermedad inflamatoria intestinal crónica, distinguir entre brote e infección, manipuladores de alimentos. Investigación de toxina de Clostridium difficile y uso reciente de antibióticos, paciente institucionalizado o con ingreso hospitalario reciente. Estudio de huevos y parásitos en heces y diarrea persistente, especialmente con antecedente de viaje reciente a país endémico u otras asociaciones epidemiológicas. 2 hemocultivos en pacientes con fiebre, graves que cumplan criterios de ingreso. Serologías, útiles en casos de sospecha de amebiasis, Campylobacter o Yersinia. Radiografía simple de abdomen en casos de duda diagnóstica entre gastroenteritis y otros procesos, o ante la sospecha de complicaciones secundarias, megacolon. Sigmoidoscopia con biopsias para cultivo o estudio histológico en pacientes con diarrea inflamatoria, sospecha de colitis por Clostridium difficile o inmunosupresión. Colonoscopia y tomografía computarizada abdominal pueden ser útiles en la diarrea intensa o persistente sin filiar, excluir enfermedad inflamatoria intestinal, o para descartar colitis isquémica. Tratamiento. Se puede simplificar en 3 aspectos fundamentales.
Tratamiento o prevención de la deshidratación, tratamiento sintomático y tratamiento antimicrobiano empírico o específico. 1. Tratamiento o prevención de deshidratación. La rehidratación se llevará a cabo en todos los casos de diarrea, preferentemente por vía oral, y en función de la gravedad de la diarrea. Diarrea leve. Tratamiento domiciliario con aporte líquido mediante sales de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud, limonada alcalina, bebidas isotónicas. Asociar paulatinamente una dieta pobre en residuos y rica en hidratos de carbono. Los productos lácteos, excepto yogures, deben evitarse por el déficit transitorio de lactasa que producen determinados agentes infecciosos. Las nuevas sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, sodio 75 mmol por litro, cloro 65 mmol por litro, glucosa 75 mmol por litro, potasio 20 mmol por litro, citrato 10 mmol por litro, se asocian con menos vómitos, menor frecuencia deposicional y menor riesgo de hipernatremia en comparación con las sales de rehidratación oral estándar. Diarrea moderada. Se puede rehidratar con hidratación oral estándar o de baja osmolaridad bajo observación domiciliaria o bien en observación de urgencias, iniciando tolerancia oral. En caso de intolerancia, se iniciará sueroterapia intravenosa, intentando posteriormente vía oral. Diarrea grave. Requiere ingreso hospitalario y rehidratación intravenosa con suero fisiológico 0,9% o Ringer lactato. Criterios de ingreso hospitalario. El inicio de la alimentación no debe demorarse mayor de 4 horas. En casos leves sin signos de deshidratación se mantendrá la dieta habitual, y en algunos casos moderados o graves se iniciará la tolerancia oral después de la corrección de la deshidratación que suele conseguirse a las 2 a 4 horas del inicio de la rehidratación. Criterios de ingreso hospitalario. Inestabilidad hemodinámica, deshidratación severa, deshidratación moderada en grupos de riesgo, diarrea inflamatoria, vómitos incoercibles, diarrea con riesgo vital, botulismo, cólera, diarrea de etiología no infecciosa, o sospecha de abdomen agudo. 2. Tratamiento sintomático. Antidiarreicos. Loperamida, 4 mg, seguidos de 2 mg tras cada deposición, máximo de 16 mg por día, indicada solo en diarrea moderada grave, afebril, no sanguinolenta. El subsalicilato de bismuto y el racecadotrilo son fármacos alternativos con efecto antidiarreico. Deben evitarse en diarrea inflamatoria, sospecha de megacolon o de colitis pseudomembranosa, enfermedad inflamatoria intestinal crónica o pacientes inmunodeprimidos. Antieméticos. No deben utilizarse de forma sistemática en el tratamiento de la gastroenteritis aguda. Por ejemplo, metolo, metoclopramida, ondansetron. Analgésicos y antitérmicos. Espasmolíticos. Bromuro de ioscina, un comprimido ampolla cada 6 a 12 horas, paracetamol o metamizol cada 8 horas. 3. Tratamiento antimicrobiano empírico o específico. Independientemente del agente causal, está indicado el tratamiento empírico en las siguientes circunstancias. Diarrea aguda con criterios de gravedad, edades extremas de la vida, estados de inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, diarrea inflamatoria infecciosa, excepto sospecha de Escherichia coli enterohemorrágico, y ser portador de una prótesis valvular cardíaca. Son de primera elección las quinolonas vía oral, ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas, levofloxacino 500 mg cada 24 horas o norfloxacino 400 mg cada 12 horas, durante 3 a 5 días. En caso de alergia o sospecha de resistencia a quinolonas, se puede administrar acitromicina, 500 mg cada 24 horas. De segunda elección. Trimetoprim sulfametoxazol, 160 a 800 mg cada 12 horas, durante 5 días. Sospecha. Diarrea del viajero. En la mayoría de los casos la rehidratación oral junto a medidas dietéticas son suficientes. Sin embargo, en casos graves puede ser necesario el tratamiento con quinolonas, acitromicina o trimetoprim sulfametoxazol. Sospecha de diarrea por Clostridium difficile. Suspender o antibiótico, si es posible, e iniciar tratamiento con metronidazol 500 mg cada 8 horas vía oral durante 7 a 14 días o vancomicina vía oral en casos de intolerancia o resistencia.
Diarrea persistente o sospecha de giardiasis. Metronidazol 250 a 750 miligramos cada 8 horas vía oral durante 5 a 7 días, tinidazol 2G en dosis única. Sospecha de infección parasitaria. Se indicará tratamiento en casos severos. Amebiasis. Metronidazol 500 a 750 miligramos cada 8 horas durante 5 a 10 días y a continuación paramomicina 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días o yodoquinol 650 miligramos cada 8 horas durante 20 días. Diarreas por diverticulitis aguda subaguda. Rifaximina, puede ser útil en diarreas no graves asociadas a diverticulosis, 400 miligramos cada 8 horas durante 7 días vía oral. Tratamiento antimicrobiano específico. El tratamiento antimicrobiano específico se instaurará una vez identificado el agente causal, en los casos en que sea necesario conocer el patógeno. Se ha aprobado recientemente fidaxomicina en casos recurrentes de diarrea por Clostridium difficile. Determinados probióticos, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, han demostrado ser útiles al reducir la severidad y la duración de la diarrea en niños.